Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. Seguimos con el curso. Vamos a entrar sin más preámbulo a la etapa 2. Les recuerdo que si no vieron el primer vídeo, se los recomiendo. Vimos más que nada la introducción, qué es invertir, parte de nuestra naturaleza, hablamos un poco del interés, etcétera, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar más que nada en la parte económica. Antes de poder entender cómo invertir, etcétera, tenemos que entender cómo funciona la economía, ¿no? Y en eso vamos a comenzar. Y no hay mejor manera de comenzar que con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué es una oferta y la demanda? Bueno, son dos fuerzas económicas que básicamente dictan el precio de cualquier bien y o servicio. La oferta, en palabras muy sencillas, significa qué tanto hay de un bien, y la demanda, de igual manera, en palabras muy sencillas, significa qué tanto la gente lo necesita o quiere un bien, porque no necesariamente estamos hablando de que tenga que cubrir una necesidad, al menos no una necesidad física como conocemos, puede también ser una necesidad psicológica o algún otro tipo de necesidad, como a veces se habla de la necesidad de estatus, que compras algo para sentirte mejor o para demostrar un estatus. Hay bastantes tipos de necesidades, pero bueno, aquí distinguimos con algo que necesita o quiere, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo claro, no sé si hay 100 litros de petróleo en todo el mundo, pues esa es la oferta, y la demanda es, la gente quiere comprar, no sé, hay 50 litros de petróleo por así decirlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es entender, en oferta es lo que hay disponible para comprar, por así decirlo, de cualquier bien o servicio, y la demanda es lo que la gente está dispuesta a comprar. Obviamente aquí vamos a hablar un poco de este equilibrio que existe entre estas dos fuerzas, ya que como mencionamos son las que determinan el precio de cualquier bien o servicio. Perdón. Ahora sí, para entender esto es muy sencillo. Realmente hay como que dos reglas de manera muy sencilla. Es mientras menos exista de un bien, es decir, mientras más escaso sea y más gente lo quiera comprar, pues obviamente mayor va a ser el precio, ¿no? Y por otra parte, mientras más exista un bien y menos gente lo quiera comprar, pues menor va a ser el precio, ¿no? Porque es algo. La economía es una ciencia, hay que recordar que es una ciencia social y muchas veces este tipo de ciencias sociales se basan más que nada en el pensamiento deductivo y en la lógica. Entonces es algo lógico, yo creo, ¿no? O sea que es lógico que si algo todos lo queremos comprar y hay poco, pues obviamente va a tener un precio mayor. Es completamente lógico. Y si hay un montón de algo pero nadie lo quiere, pues obviamente también el precio va a ser bajísimo para que alguien lo quiera comprar. Entonces esto es lo que balancea, por así decirlo, el precio de cualquier bien o servicio, ¿no? Obviamente la demanda y la oferta cambian en determinados momentos. Vamos a poner un ejemplo. Si recuerdan ustedes cuando inició la pandemia, había una oferta normal, o sea, había una oferta para condiciones normales, por así decirlo, de los cubrebocas. Y cuando vino la pandemia y una demanda normal, ¿no? Entonces la gente, es decir, los productores ya sabían cuánto producir para satisfacer la demanda. No había ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa a raíz de la pandemia? La demanda sube de manera drástica y a la oferta no le da tiempo de subir tan rápido, ¿no? Se mantiene o sube levemente, al menos en los primeros meses iniciales. Entonces, ¿qué pasa? Se produce este desbalance. Entonces, ¿qué genera este desbalance? Que obviamente, si recuerdan, los cubrebocas, canales de 5, para empezar, además de que era casi imposible conseguir uno, estaban sumamente caros, ¿no? Entonces, siempre hay que jugar con este balance, que es importante que a corto plazo, como es este caso, sí pueden haber desbalances, o sea, puede ser que pase eso, que el precio se dispare de cualquier bien o servicio, como está pasando, por ejemplo, ahorita con el petróleo, eh, pero a largo plazo se alcance el equilibrio, ¿no? Es decir, si la gente, vamos a poner el ejemplo de los cubrebocas, si los productores se dan cuenta que existe mucha demanda y que no la pueden satisfacer, ¿qué es lo lógico? Van a producir más porque van a querer vender más, ¿no? Entonces va a subir la oferta y si la demanda se queda igual, pues se va a llegar al equilibrio. Si la demanda baja, igual luego va a llegar a un punto que va a haber sobre oferta y poca demanda, entonces el precio va a bajar todavía más drásticamente y así sucesivamente, ¿no? Entonces el precio va a estar oscilando, pero siempre va a estar sobre un valor justo, valor real, va a tender a equilibrarse, ¿no? Y aquí este concepto lo tomamos nosotros de la biología, que se llama la homeostasis. Para que los que no lo saben, es básicamente la tendencia que tiene cualquier sistema para buscar el equilibrio, ¿no? Y estamos hablando puede ser un sistema simple o un sistema complejo, por ejemplo, nuestro cuerpo es un sistema, tiende siempre a buscar el equilibrio, igual podemos hablar de un ecosistema, ¿no? Hablando ya ahora sí de un poco de biología, que siempre tiene que buscar el equilibrio, tiene que haber suficientes plantas, tiene que haber suficientes bichos, etcétera, ¿no? O sea, suficientes animales, se tiene que cumplir la cadena
alimenticia. Si llega a haber un desbalance, pues obviamente se pone todo el sistema en peligro y se tiene que alcanzar el balance nuevamente, ¿no? Entonces esto va a ser un concepto muy importante, le voy a mostrar, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante en otras cosas, así que es importante que lo entienda al 100%. Ahora vamos a pasar un poco a otro de los temas más importantes de la economía, que es el ciclo económico, ¿no? El ciclo económico, aquí lo ven, es un ciclo, o sea, ¿qué significa ciclo? Que se tiende a repetir, obviamente en diferentes magnitudes, pero siempre es lo mismo, ¿no? Existe un periodo de expansión, hablando de economía, un periodo económico de auge económico, donde básicamente todo está bien y es el punto más alto de la economía. Luego empieza a bajar la cosa, lo que llamamos una recesión, hasta finalmente llegar a la depresión, que es el punto más bajo del ciclo económico, para posteriormente iniciar la recuperación. Y así nos vamos sucesivamente, de manera cíclica. Ahorita vamos a explicar un poco por qué se da este ciclo. Más que nada es gracias al crédito que existe, a la deuda y obviamente al aspecto natural del ser humano. Sin embargo, aquí vemos una línea muy interesante, que es lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, el pico, el auge, es más, bueno, al menos en este ciclo, el segundo auge es más alto que el primero. Y obviamente la expansión pues es mayor, la recesión inclusive es menor y el punto de depresión tiende a ser menor que la anterior. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simple y sencillamente por esta línea amarilla que vemos acá. ¿Qué es esta línea amarilla? En palabras muy sencillas, es la productividad, ¿no? Y eso es algo muy importante porque lo tenemos que entender. La única variable que hace que la economía a largo plazo un país mejore es la productividad. No la inflación, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que los países los gobiernos utilizan la inflación para pintar una mejor economía, cuando realmente no es el caso. Por eso, como acá, la inflación no aumenta la economía, solo la productividad. ¿Y a qué se refiere la productividad? En palabras simples y sencillas, es poder ser más eficientes, ¿no? Es decir, poder producir más con menos recursos. Eso es lo que busca el ser humano a largo plazo y eso se consigue principalmente con avances tecnológicos, ¿no? Es decir, al momento que se inventa una máquina que permite hacer la operación que pudieran hacer 10.000 personas, pues obviamente estamos hablando de un aumento de productividad. Ahora vamos a hablar un poco acerca también del desempleo, porque las cosas tampoco no. Bueno, vamos a hablar una vez. ¿Qué pasa con mucha gente? ¿No? Mucha gente tiende pavor a la tecnología en el sentido que dicen, ok, si generas sobre todo pasó mucho en la revolución industrial, ¿no? Esta máquina, me hace quitar un montón de empleos, ¿no? Y sí y no. ¿Por qué? Porque a largo plazo se tiende a balancear. Es algo que tenemos que entender de la economía. La economía funciona prácticamente como un juego de suma cero. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien pierde, alguien tiene que ganar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando esta máquina llega? No sé, vamos a poner un ejemplo de una máquina que hace pins y puede hacer los pins todavía mucho más rápido, obviamente de manera menos costosa y puede producir más en un día que 10.000 personas. Eso es el momento en que la empresa introduce pues esta máquina a su plan de producción, pues obviamente se van a despedir, vamos a suponer que eso se pone, se despiden 10.000 personas, entonces estamos hablando que habrían 10.000 personas con desempleo, ok, sí es malo, pero no estamos viendo el otro lado de la moneda, siempre hay que analizar las segundas y terceras consecuencias de un hecho. ¿Qué pasa también? Ahora como esa máquina es más eficiente, lo más probable es que otras empresas, por no decir todas, empiecen a comprar más de esas máquinas. ¿Qué va a generar esto? Obviamente igual que exista más desempleo porque se van a despedir más personas, pero a su vez va a aumentar el empleo en otra parte. ¿Y en qué parte me refiero? Me refiero en la parte de que se va a necesitar ahora gente para crear estas máquinas, ¿no? Las máquinas no se hacen solas. Y a su vez se va a necesitar gente para operar estas máquinas, ¿no? Entonces, simple y sencillamente lo que pasa es un cambio de empleo, ¿no? Es decir, se pierde este empleo, pero se generan otros. Ahora hay otra ventaja muy importante que también no estamos observando. ¿Qué va a pasar con esto? Obviamente las empresas, al tener esta capacidad de producir más y a un menor costo, va a provocar que los pins sean más baratos para el público general, ¿no? Es decir, vamos a poner otro ejemplo, porque algún pin fue mal ejemplo, por una playera, ¿no? Es decir, entonces, independientemente de que pues algunas personas lamentablemente van a perder el empleo, otras también lo van a ganar, ahora en general la población va a estar mejor, porque ese dinero que va a tener, si antes necesitaba gastar 100 pesos para comprar una playera y ahorita la puede comprar en 50 pesos, pues para empezar está ganando uno, porque pues ya puede tener, en lugar de una, puede tener dos playeras, ¿no? Y si no quisiera tener dos playeras, significa que tenga 50 pesos más
para gastar en cualquier otra cosa que quisiere. No sé, a lo mejor de los 50 pesos que le quedó, pues lo voy a utilizar para empezar a salir una vez a la semana a cenar a un restaurante. Entonces, ahora vemos que este restaurante va a tener más demanda, por lo que van a necesitar más empleados, etcétera, ¿no? Entonces, es más o menos lo que pasa. Realmente hay que analizarlo viendo todos los grupos. Normalmente cuando pasa esto pierde un grupo, sí, pero en general la humanidad gana, ¿no? Hay otros grupos que ganan y en general nosotros como personas ganamos. La tecnología nunca, nunca, nunca es mala, ¿no? Esa es una falacia que ha hecho el gobierno, y que se ha derivado de bastantes cosas, que de hecho es muy raro que a veces los políticos suelen ser muy ignorantes en temas económicos. Entonces es algo que se ve muy común, no solo en nuestro país, sino en otros países, ¿no? Entonces tampoco es para echarle la culpa a todo México, ¿no? Entonces, como les comenté, aumento de la productividad, en resumidas cuentas, es lo único que va a aumentar en la economía real de un país. Ahora, ¿cuál es el otro detalle con la inflación? Que es otra cosa que quería comentar. Como recuerdan, a veces el gobierno usa técnicas inflacionarias para parecer que la economía está mejor. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es para una persona estar mejor? O sea, eso es lo importante. No es tener más dinero, es tener más capacidad adquisitiva. Es sumamente distinto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú ganas el día de hoy 100 pesos y con 100 pesos puedes comprar, no sé, dos playeras, pues tu capacidad adquisitivo es eso, ¿no? Son dos playeras. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana ganas 200 pesos? Sin embargo, las playeras subieron de costo y ya solo te da para comprar una playera. Independientemente de que tú al principio vas a decir, ya no gano 100, gano 200, dupliqué mi dinero. Sí y no. O sea, sí duplicaste tu dinero, pero no te sirve de nada porque al final tu poder de adquisitivo bajó, ¿no? Porque ya no vas a poder tener dos playeras, solo vas a poder tener una. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos vamos con la finta de que parece que estamos ganando más, pero realmente no. Y el gobierno utiliza mucho eso a su favor para engañar sobre todo a la gente menos informada, ¿no? Ahora, ¿qué es otro detalle de la inflación? Solo beneficia a los primeros en recibirla. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los que más ganan de la inflación son los que tienen en contacto directo con el primer o con la materia prima, con el primer eslabón. Es decir, en una empresa, por ejemplo, si sube el petróleo, al que más le va a beneficiar a corto plazo va a ser a las empresas que extraen el petróleo, ¿no? En segundo plazo a la gasolina y así se va, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Que la inflación no es algo que dicen mágicamente todos, listo, pum, 20%, todos suben sus precios 20%. No, se da por eslabones. Entonces, si el petróleo sube, no sé, un 20%, directamente lo va a subir en la empresa que saca el petróleo y luego no sé, la gasolinera lo va a ir subiendo poco a poco porque no puede subir, o sea, no va a ser a la misma velocidad. A largo plazo, la gasolinera va a subir al 20%, eso es completamente lógico, la gasolina, perdón, pero a corto plazo va a haber una disparidad de tiempo, porque ya lo subió al momento, mientras que todavía no lo puede subir tan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que los más beneficiados de la inflación son los que están directamente más conectados al producto de la materia principal que está subiendo sus precios, ¿no? Volvió a lo mismo, si estás hablando del maíz, pues hablaríamos de los que siembran maíz, etcétera, ¿no? Sin importar la materia prima, los más beneficiados de un periodo inflacionario son los que tienen contacto directo. Los que dan un servicio terciario o un producto secundario, ya no tienen tanta ventaja y mientras más lejos estés de la cadena, peor te va. Por poner un ejemplo, los restaurantes siempre son los de los peores o de los más sacrificados cuando existe inflación porque no les da tiempo de subir tan rápido en sus precios, no sé, de sus pizzas, lo cual obviamente genera que en un periodo ellos tengan mayor costo y el precio se mantenga igual o no sube igual, por lo cual las utilidades sean negativas o sean mucho menores de lo que deben de ser. Entonces también hay que considerar eso. Mientras más lejos estés de la cadena de suministro principal, más afectado va a estar por la inflación. En general, la inflación perjudica a todos, ¿no? O sea, hablando de como población general, sobre todo cuando es inflación creada por el gobierno, pero bueno, eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Y en otras palabras, lo que siempre les he dicho es un impuesto. La inflación, véalo como un impuesto indirecto al gobierno, ¿no? Aunque no lo digan las palabras, porque obviamente nadie quiere quedar mal, la inflación al fin y al cabo es un impuesto y es un impuesto injusto, porque normalmente afecta más a la gente pobre, ¿no? Es decir, obviamente si tú ganas 100 pesos y te suben, no sé, las tortillas de 20 a 40 pesos, pues te va a afectar más que si ganes 1000 y te suben las tortillas en la misma proporción, ¿no? Entonces, el impuesto de la inflación está subsidiado, por así decirlo, por la gente pobre.
Entonces es uno de los peores impuestos y es un problema económico muy importante para cualquier país. Por eso la inflación debe ser controlada. Sin embargo, ya sabemos que las políticas gubernamentales, sobre todo en nuestro país, de verdad son muy tontas. A veces lo veo y digo, ¿cómo puede ser tan tonta la gente? Pero bueno, no vamos a entrar a eso porque ahí sí nos podemos quedar 3 horas y no se trata de eso. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las personas importantes. La primera persona importante es Adam Smith, ¿no? Es conocido básicamente el padre de la economía y tienes que estudiar y tienes que saber lo que dijo él. Muchas de las cosas ya no están al día o muchas de las cosas estuvieron mal planteadas, pero también muchas cosas sí estuvieron bien, ¿no? Algunas de las cosas que digo fue la teoría del valor de trabajo, que esta pongo acá mal porque esta teoría fue pésima. De hecho, ya fue demostrada que ni siquiera tuvo que hacer, o sea, no es como una ciencia, ¿no? Repito, la economía es mucho de lógica, ¿no? Entonces, por lógica te das cuenta que no tiene nada que ver. Pero básicamente lo que decía la teoría del valor del trabajo es que todo bien o, sí, vamos a quedarnos en productos. Todo producto vale o debe de costar o su precio es directamente proporcional a la cantidad de trabajo que requiera. Obviamente esto se comprobó que no tiene nada que ver. Es decir, existen bienes que no necesitan tanto trabajo, hablando de mano de obra, pero valen más porque el valor es algo completamente subjetivo para la gente, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice, la basura de un hombre es el tesoro del otro, entonces el valor es algo muy, muy subjetivo y realmente depende de cómo beneficia la calidad de vida de las personas, no depende de los costos que tenga ¿no? Entonces, esa teoría obviamente ya se demostró que no funciona así en la vida real. Obviamente esa teoría es una de las que más utilizaba Marx cuando decía de que pues, los trabajadores deberían de ganar proporcionalmente o lo suficiente para poder adquirir los bienes que ellos mismos producen, lo cual obviamente no tiene absolutamente nada de sentido. Pero bueno, tampoco vamos a hablarnos a eso. Si quieren un video nos lo echamos porque la teoría de Marx tiene un montón de huecos por todos lados. Pero bueno, vamos a seguir. La mano invisible es otro de los temas muy importantes que introduce Adam Smith. Básicamente lo que dice, ¿a qué se refiere con la mano invisible? Se refiere a estas fuerzas que no se ven, pues obviamente no se ven, que equilibran el mercado, ¿no? Que es un poco lo que decíamos. ¿Qué es lo que hace que la oferta y la demanda se equilibren y generen un precio justo? Pues obviamente es el mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues es un conjunto de personas, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene sus intereses, obviamente cada uno tiene sus intereses personales, pero en conjunto funcionamos como una fuerza, por así decirlo, que equilibra el mercado. Otra de las cosas que fue, o que dijo Adam Smith muy importantes, fue lo de la libre competencia, que él decía, en ese momento no se usaba mucho, pero decía que cada quien debe de existir la libre competencia y que el principal, que yo estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? La principal tarea del gobierno debería de ser no tanto meterse en actividades económicas, porque el gobierno es sumamente ineficiente y destruye un montón de valor y afecta a la economía simple y sencillamente por meter su cuchara donde no debe, pero más que nada la tarea del gobierno debe ser proteger o, sí, proteger el mercado, ¿no? Asegurar las condiciones del mercado. ¿En qué sentido? Básicamente, asegurar que exista esta libre competencia, que no existan prácticas monopólicas más que nada, y eso lo vamos a hacer un poco más adelante porque es importante, ¿no? Pero en un mercado libre, normalmente la economía suele crecer más y todavía más importante, los ciclos económicos, que también vamos a hablar un poco de eso, no suelen ser tan abruptos, es decir, no hay recesiones tan fuertes. Pero bueno, vamos a hablar luego después de eso, que también es algo sumamente importante. Y una de las cosas más importantes que digo es que la clave del bienestar social es el crecimiento económico, ¿no? Y eso es algo que la gente, me ha tocado mucha gente que de verdad no entiende esta parte, ¿no? Es decir, hay una, ¿cómo te lo digo? Como una imagen que tiene unas copitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se llena esta copa, rebosa la copa y cae esta copa y así sucesivamente, ¿no? Que básicamente es lo que pasa en un mercado libre, en una economía real. Es decir, a largo plazo el bienestar económico del país se transmite a todos sin importar qué tan bajo estés, ¿no? Qué tan pobre seas, por así decirlo. Esto lo hemos visto un ejemplo muy claro en Estados Unidos, como la economía ha crecido, bueno, al menos vamos a hablar del periodo del 30 a los 60, donde la economía empieza a crecer y no solo la economía, sino como este crecimiento se está dando por un aumento de productividad, empieza el crecimiento de, en general,
de la base de las clases sociales, perdón, ¿no? Entonces las clases sociales más bajas son, sí, o sea, suben en conjunto. Siempre va a existir esta distinción de clases sociales, pero en otro parámetro. Es decir, si comparamos un pobre de Estados Unidos, no es nada que ver o no tiene nada que ver con un pobre de México, ¿no? Eso no significa que no vaya a haber gente en extrema pobreza. No estamos hablando del grupo en general. El grupo en general sube. No significa que todos vayan a subir porque a veces existen condiciones especiales de cada persona que los llevan a dicha pobreza, ¿no? No es tan sencillo. O sea, si fuera tan sencillo, pues obviamente estaríamos en otro lado, pero el aspecto económico combinado con la parte social no es tan sencilla. Pero lo importante es que un crecimiento económico en general traspasa a todas las clases sociales y produce al menos una mejora en la calidad de vida, ¿no? Que es lo que decía Smith. Ahora también un poco lo que hablamos, al día de hoy no me ha tocado ver ni un país que haya implementado un capitalismo puro, básicamente. Eh, Siempre está combinado capitalismo con, pues no sé si lo quieres llamar socialismo o proteccionismo, etcétera, ¿no? Pero un capitalismo al 100% no lo hemos visto en ningún país. También vamos a platicar un poco de eso. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno siempre mete su cuchara en cosas que no debe, entonces es donde no se provoca el capitalismo o el mercado libre. Y vamos a poner un ejemplo que es un poco interesante, o sea, es sumamente interesante, pero es un poco controversial, que es, normalmente las políticas gubernamentales en materia económica solo empeoran las cosas, ¿no? No quiero decir que el 100%, pero sí estamos hablando de un 80%. Muchas veces lo que la gente no entiende es que siempre la gente, y eso pasa también con las empresas, siente que tiene que hacer algo, ¿no? Que si no está haciendo nada, no sé, se siente mal, ¿no? Eso también pasa mucho con las inversiones, ¿no? De que, ay, tengo que estar tradeando, tengo que estar vendiendo, comprando, ¿no? A veces simplemente es comprar y esperar 5 o 6 años a que dé frutos tu inversión, que es un poco lo que decía Charlie Munger, que es la mano derecha de Warren Buffett, ¿no? Pero bueno, siempre tienen que empezar a meter sus cucharas donde no deben y una de las cosas que vamos a hablar, perdón, es el salario mínimo, ¿no? Y la política del salario mínimo es muy interesante porque la gente no entiende al 100% cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa? Si tú aumentas el salario mínimo, pueden pasar dos cosas. La primera, y las dos llegan al mismo lugar, ¿no? La primera es que obviamente esto va a aumentar los costos de cualquier empresa y por ende tengan que subir sus precios. Entonces, al público general, a todos nos va a afectar que se aumente el salario mínimo. ¿Por qué? Porque básicamente es una política inflacionaria que genera inflación. Y el segundo caso, ¿por qué se produciría esto? Que todos puedan subir sus precios, etcétera, ¿no? El segundo caso es que por alguna razón no puedan subir sus precios, ¿no? Es decir, vamos a suponer que es un producto que sube la mano de obra, pero no pueden subir los precios porque la gente ya no lo compraría, el mercado ya no aceptaría ese precio. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Básicamente, las empresas menos eficientes quebrarían. ¿Y qué pasa cuando estas empresas quiebran? Pues obviamente va a disminuir la oferta en general, lo cual a la larga va a traer un aumento de precios, ¿no? Suponiendo que la demanda del producto se mantenga igual y sin mencionar que va a generar desempleo también, ¿no? Entonces la ganancia de unos es la pérdida de otros, ¿no? Muchos van a decir, sí, yay, aumenté mi salario mínimo, pero la realidad es que la mayoría de la gente, pues no va a haber un aumento del poder adquisitivo porque sencillamente se va a atrapar en inflación o en el peor de los casos, en inflación y desempleo, ¿no? Entonces, ajá, pues estas políticas no funcionan porque, repito, la ganancia de uno es la pérdida de otro en una economía global. Y hablando específicamente en una economía nacional igual, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El mercado libre, ¿no? Que básicamente, eso es muy importante de lo que platicamos, de que el mercado al día de hoy, a pesar de que no es el 100% libre, podríamos decir que está casi muy cerca de serlo. Y normalmente hay pocas empresas que tengan un monopolio que no sea fomentado por el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno, ya platicamos un poco de que la tarea principal del gobierno debería de ser evitar los monopolios. La realidad es que normalmente hace lo contrario, ¿no? Vamos a poner un ejemplo burdo. Si tienes el ejemplo de Rusia, obviamente, por si no lo saben, normalmente las empresas de Rusia no suelen ser privadas, sino una combinación, son como empresas estatales. Entonces ellas se la dan a una persona para que las manejen, que son los que les llaman los oligarcas, algo así les dicen. En inglés no me sé la traducción en español. Y básicamente lo que hacen es que ellos tienen el control del monopolio total y controlan todo. Obviamente hay algunas políticas de gobierno que dicen, oye, no subas tanto el precio, no hagas esto, pero sin embargo es una práctica monopólica porque no hay competencia.
gobierno debería hacer todo lo contrario. Tenemos acá un ejemplo con la CFE, que básicamente, aunque sea una empresa de gobierno, es un monopolio y por eso luego pasa que te llamas a quejarte que no tienes luz y te dicen, ajá, qué bueno, vamos en 3 días. O sea, ahí no puedes hacer nada al respecto. En un mercado libre dices que no, pues me voy con la competencia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar ahorita. Ahora, hablando un poco de las empresas, si tú no tienes una ventaja, eso es importante entenderlo, si tú como empresa no tienes una ventaja competitiva, que ahora vamos a ver qué es, a largo plazo no vas a sobrevivir. O sea, es la realidad. No vas a sobrevivir porque va a llegar la competencia, te va a meter presión en precios, vas a terminar llegando en un punto no ser rentable, o va a llegar una empresa que tiene una ventaja competitiva y tú ya no vas a ser rentable, ¿no? En eso va a acabar la cosa. Entonces es muy importante para toda empresa tener una ventaja competitiva. Ahora, otro punto de la ventaja competitiva es que no dura para siempre, ¿ok? Es importante entenderlo. Hace 100 años habían empresas muy diferentes de las que existen hoy. Es decir, la empresa más grande de 100 años no va a ser ni de chiste la empresa más grande ahorita. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas con el paso del tiempo tienden a deteriorarse. Ahora, otro ejemplo que tenemos acá es que ninguna de las ventajas competitivas funciona en todas las circunstancias, ¿no? Eso también es importante de entender. ¿Y a qué me refiero con las circunstancias? Muchas veces estamos hablando de factores geográficos, ¿no? Es decir, tú puedes tener una ventaja competitiva que te funcione, para, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para Mérida nada más, pero si tú tratas de replicar tu modelo de negocio en Guadalajara, no va a funcionar, ¿no? Porque no vas a tener esa ventaja competitiva. Es decir, no es tan fácil de replicar una ventaja competitiva en otros mercados. Y qué mejor ejemplo de verlo, sino viendo las empresas. Acá tenemos el Dow 30, que son las 30 empresas más grandes de la economía estadounidense. Y vemos que en 1999 y en 2020. Y vamos a ver las diferencias. Podemos ver acá que tenemos Alcoa ya no está. Podemos ver Alisign Incorporated, tampoco no está, ni la he escuchado. American Express sí sigue, ok. AT&T ya no están las empresas más grandes. Boeing sigue. Caterpillar sigue. Citigroup, ok, ya no está. Y así Coca-Cola sí sigue. Son de las pocas. Pero es lo que vemos, ¿no? Si seguimos viendo acá, más o menos, no sé si la mitad o hasta menos son las que siguen. Habrá en un periodo de 20 años, básicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. A largo plazo, independientemente, sabemos que son las empresas más grandes, ¿no? Y por ende son las empresas más poderosas. Y aún así, o sea, no duran ni 20 años. No es que no duren, muchas de estas empresas sí siguen o fueron adquiridas o hicieron un merger o etcétera. Pero en general, la idea que quiero que saquen de acá es que la ventaja competitiva, sin importar que hoy el día tengas una ventaja competitiva muy grande, eso no te asegura que en 50 años vayas a estar en esa misma posición, ¿no? Entonces es algo importante de entender porque el mercado es brutal. O sea, eso también hay que tener. La competencia es brutal. Por eso todo el día tienes que estar innovando porque si no, al fin y al cabo vas a terminar quedando obsoleto y no vas a ser rentable y vas a terminar perdiendo la empresa. Que ese es el siguiente punto, ¿no? La competencia es brutal. Realmente mucha gente no entiende lo fuerte que es la competencia ¿cómo se dice? En general, ¿no? Y eso es importante. El único ganador a largo plazo es el consumidor. O sea, eso es importante. A largo plazo, el único que va a ganar va a ser nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque vamos a tener acceso a mejores productos y a un menor costo. Así de fácil. Pero ahora te van a decir, oye, pero no tan así porque hay inflación. Sí y no. ¿Qué pasa? Porque gran parte de la inflación que existe hoy en día o que ha existido en los últimos años ha sido generada simplemente por la política monetaria de nuestro gobierno y de otros gobiernos. Es decir, es lógico si el Banco Central, llámese Estados Unidos, llámese lo que sea, ahorita estamos hablando específicamente de Estados Unidos porque pues todas las materias primas están anexadas al dólar, es decir, el dólar es la moneda global, por así decirlo, y también de nuestra parte el peso, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Es lógico, si los bancos centrales imprimen más dinero, literalmente o no literalmente, es decir, ponen más dinero en circulación, antes estábamos hablando de que siempre tenía que ser por más billetes, pero hoy en día sabemos que esto puede ser, no necesariamente tiene que ser dinero físico, porque ya casi todo es digital, pero en general estamos hablando del crédito que se le da a las personas. Si hay más dinero en circulación, es lógico que va a haber inflación, ¿no? Lógico, es como si dijera, te doy un décimo de este pastel, ¿ok? Pero tú antes de comer tu rebanada de tu pastel, te dices que voy a hacer, o sea, tu rebanada de pastel va a valer, no sé,
un peso, ¿no? De 10 pesos que vale el pastel. Si yo hago el pastel más grande, obviamente tu rebanada, que va a seguir siendo del mismo tamaño, ya no va a ser un décimo porque ya la corté, va a valer menos en relación, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, si suponiendo que solo hubieran 10 pesos en circulación y tienes un peso, vale más que si de la nada el gobierno dices que no, ahora hay 100 pesos en circulación, pero tú sigues teniendo ese peso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la ley, volvemos a lo mismo, la ley de la oferta y demanda funciona inclusive en la moneda, porque la moneda solo es un medio de intercambio. Entonces, si existe más moneda en circulación y tú sigues teniendo la misma cantidad, pues obviamente vas a terminar perdiendo dinero por inflación que está generada por el gobierno. Ahora, hay una inflación natural que se da de vez en cuando, cuando existe de verdad un problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, si explotaran las reservas de petróleo, el petróleo a nivel mundial, pues obviamente es una inflación que sería real, que sería del commodity, porque simplemente hay menos petróleo y por ende la gente está dispuesta a pagar más por él porque lo necesita, ¿ok? Sin embargo, repito, no sería tan alta esta inflación como la que estamos viendo hoy en día gracias a las políticas monetarias del gobierno, ¿no? En resumen, el gobierno ha impreso mucho más dinero, lo que ha generado sencillamente que la inflación sea aún más fuerte de lo que debe ser. Hablamos específicamente del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos. Ahora quiero poner dos casos para reafirmar estos puntos, más bien dos ejemplos. El primer ejemplo es Berkshire Hathaway. Para los que no saben, básicamente, al día de hoy es la empresa de Warren Buffett, que se volvió un conglomerado, pero vamos a hablar de qué fue antes de que se volviera esto, ¿no? Buffett compra esta empresa era una maquiladora de ropa, vamos a ponerlo así, para dejarlo en palabras sencillas, y qué es lo que pasaba o qué es lo que se dio cuenta, que cada vez que introducían una maquinaria nueva, que servía para que necesites menos gente, para que sea más eficiente la producción y para que te cueste menos a ti como empresa fabricar esa playera, todos los demás competidores la terminaban comprando y todos terminaban bajando sus precios. Entonces, a largo plazo, tú como empresa no ganabas nada porque no tenías una ventaja competitiva. Es decir, cada vez que existía un aumento, tú lo comprabas, tenías un breve tiempo en el que tenías un poquito más de ganancias, porque en lo que tardaban, o sea, supongo que eres de los primeros en adquirir la máquina, en lo que tardaban los demás productores, perdón, en adquirir la misma y en bajar los precios, había esa ventanilla, ¿no? Pero una vez que se acaba esa ventanilla, sencillamente se volvía a tener el rendimiento que estábamos buscando. O sea, el rendimiento que siempre se había tenido. No había una mejora en la productividad per se. Perdón, no en la productividad, en la rentabilidad per se, ¿no? Entonces, por eso digo que la competencia es brutal. Si no tienes una ventaja competitiva, sencillamente vas a ganar el costo de tu capital, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero a largo plazo no vas a aumentar tu rentabilidad porque inventen una nueva máquina que sea más productiva, ¿no? Lo único que va a provocar esto es que para la gente normal, es decir, para el consumidor, los productos sean más baratos. Entonces, por eso esa es la ventaja que tiene el capitalismo, pero es un sistema que ha funcionado y que funcionaría todavía mejor si hubiera menos involucración del gobierno. Ahora hay otro caso que es Syscandy, que es otra empresa que Buffett compró hace años. Básicamente es una fábrica que se dedica a producir chocolates y a venderlos, creo que está en California, no me acuerdo si está en unos dos estados más. Ahora, lo interesante de aquí es que es lo que comentábamos de la ventaja competitiva, ¿ok? Sí, Candy tiene una ventaja competitiva porque tiene un rendimiento mayor a lo que tendría cualquier productora de chocolate o de dulce, pero tiene esa ventaja competitiva, está completamente ligada a zonas geográficas en las que siempre ha estado, ¿no? Es decir, en su momento trataron de expandir esta cadena a nivel nacional y sencillamente falló, ¿no? Ahí vamos a entrar más adelante un poco en en los diferentes tipos de ventaja competitiva, pero es importante entender eso, ¿no? Que es un punto que habíamos mencionado previamente. Que tienes una ventaja competitiva en Mérida no significa que la vas a tener en todo México. Entonces también es importante entender eso a veces, porque muchas veces sencillamente es mejor no expandirte, no siempre es la mejor opción, ¿no? Que eso también es algo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Porque dicen, mientras más grande te vuelvas, menos oportunidades de inversión hay, eso es lógico. Por eso las empresas grandes muchas veces tienen problemas invirtiendo su capital porque pues ya no tienen oportunidades de inversión importantes, ¿no? O que muevan el mercado, por así decirlo. Y al siguiente punto, que es lo que hablamos, existe una obsesión en Wall Street en general por el crecimiento, ¿no? El crecimiento a toda costa, es decir, crece tus ventas, crece tus utilidades. Pero muchas veces esto genera destrucción de capital, que es lo que veíamos un poco
acá con Syscandy, ¿no? Es decir, si tú tienes una ventaja competitiva en un mercado y no la tienes en otro y te expandes en el otro mercado solo por crecer, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener mayores ventas, sí, pero vas a tener menores rendimientos. Entonces, al fin y al cabo, lo único que estás haciendo es como si agarras un billete y lo prendes a fuego. Estás destruyendo capital. También eso lo vamos a hacer un poco más adelante, más a detalle. Y otra de las cosas que quería aclarar, que es lo que estamos viendo de por qué la inflación, perdón, por qué a largo plazo el consumidor es el ganador. Vemos un ejemplo que en 1971, esta marca de computadora que la verdad ni lo ubico, en su momento costó $750, que al día de hoy significa o se traduce a $4,659, ¿no? Y en el 2008, una MacBook Air, que todavía es 1000 veces mejor que esa computadora en todos los sentidos, en su momento costaba $1,599, que es atribuido o al día de hoy, ajustado a la inflación, es $1,878 del día de hoy. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que a largo plazo el consumidor es el ganador de esta competencia que hay en el capitalismo y simple y sencillamente tenemos mejores productos a un menor precio, es decir, más accesibles. Y esa inflación que vemos acá tan brutal realmente sería mucho menor si el gobierno, repito, no tuviera estas políticas monetarias proinflacionarias. Y eso nos queda todavía más claro cuando vemos que realmente la tecnología por naturaleza es deflacionaria, ¿no? Es decir, mientras más competencia hay y mientras mejores son los productos, mientras menos es el costo de producirlas, pues obviamente el precio, como vemos acá, va a tender a bajar a largo plazo. Sin embargo, pues obviamente eso ya es otro detalle porque sabemos que las políticas de gobierno no lo permiten. Ahora sí, un poco hablando de esto, esta parte de ventajas competitivas que es tan importante, ¿no? Existen cuatro tipos de ventaja competitiva, según lo que estuve investigando y la lógica y todo, son las únicas que existen, las únicas que, es decir, toda ventaja competitiva cae en uno de estos rubros, ¿no? Al fin y al cabo. El primero son activos intangibles, creo que es la más lógica, ¿no? Es decir, si tienes una patente para cualquier producto, pues es lógico que tienes una ventaja competitiva porque solo tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces ahí sí no hay competencia. O si tienes algún proceso de producción patentado igual, que te permite tener menores costos y que también solo tú lo puedes hacer. Ahora, sin embargo, también sabemos que las patentes tienen un límite de fecha, por eso decimos que esta ventaja competitiva tiende a ser un poco, su duración no tiene que ser tanta porque una vez que vence la patente, pues ya estás fuera. Y esto pasa mucho, o sea, es donde pasa mucho en el sector farmacéutico. Cuando tú inventas una nueva medicina, etcétera, tienes una patente, no sé, por 20 años. Esos 20 años son hermosos porque ahora sí puedes, pues tienes control total del mercado porque nadie te lo puede copiar. Pero una vez que pasan los 20 años, básicamente te deja de ser rentable porque entran todos los, ¿cómo se dice? Los productores farmacéuticos secundarios y hacen copias, ¿no? Por ejemplo, formas del ahorro similares, etcétera, ¿no? O sea, por un ejemplo, en México, básicamente lo que hacen es, una vez que ya venció la patente, ellos también ya pueden copiarla, bajan los costos, bajan los precios y sencillamente para el laboratorio original ya no es rentable vender estos productos, ¿no? Otro ejemplo de ventaja competitiva son los switching costs, que básicamente en español se traduce como el costo de cambiar un producto o servicio, ¿no? Es decir, el costo de en vez de comprar este, comprar otro. Ejemplos de estos muy claros, normalmente son empresas de software, pero acá tenemos Autodesk y Adobe, ¿no? Ahora te voy a explicar Oracle, pero Autodesk y Adobe, para los que no saben, vamos a poner el ejemplo de Autodesk rápido. Autodesk tiene uno de sus programas más utilizados es AutoCAD. Que AutoCAD lo utilizan los arquitectos, ¿no? Básicamente para hacer planos, etcétera. Ahora, ¿por qué tiene una ventaja competitiva y por qué es muy difícil que la gente deje de comprarle a Autodesk? Porque todos los arquitectos están entrenados para usar AutoCAD, ¿no? ¿Me explico? Tú como arquitecto cuando vas a la universidad te enseñan a utilizar AutoCAD. Entonces, cuando vas a trabajar por una empresa, ¿qué es lo que sabes usar? AutoCAD. Entonces, normalmente las empresas pues, van por AutoCAD. Lo mismo pasa con Adobe, ¿no? Photoshop, vamos a poner ejemplo. Te enseñan en Photoshop, cuando vas a una empresa trabajas en Photoshop, las empresas compran Photoshop y tiene un alto costo de switching, o sea, de cambio, porque es muy difícil que digas, ¿sabes qué? Aunque salga un producto similar a Adobe que sea más barato, es muy difícil que digas, ¿sabes qué? A ver, es muy costoso, más que nada, vamos a agarrar a todo nuestro gente y vamos a capacitarlos para que utilicen este nuevo software, ¿no? Es sumamente costoso. Lo mismo pasa con Oracle, que es un sistema que utilizan muchas empresas en Estados Unidos. Es lo mismo, es muy difícil que te dejen de comprar, aunque haya un producto mejor, porque tienes que capacitar a todo tu personal con el nuevo producto, tienes que implementar el software en una empresa gigante, lo cual es sumamente complicado. Entonces, son varias cosas, es muy costoso en tiempo y en recursos hacerlo. Entonces, tienen ese tipo de ventaja competitiva. Lo repito, tampoco significa que sea para siempre.
Si en un futuro sale un software que es 10.000 veces mejor que Photoshop, obviamente va a tardar, que eso es lo importante, va a haber un periodo en que va a tardar, pero la gente poco a poco se va a ir cambiando ese software hasta que se haga el cambio total. Pero es muy, 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 muy difícil y muy costoso más que nada. Entonces por eso muchas empresas ni siquiera compiten, ¿no? Otro ejemplo, claro, tenemos se me olvidó hace poco, salió, ya tiene tiempo, no fue hace poco, una copia de Office, de Excel, etcétera. No me acuerdo cómo se llama, creo que era OpenOffice, que era hasta gratis. Pero la gente seguía utilizando Excel, Microsoft, por dos cosas. Uno, y la más importante que ahora te vamos a ver, es el efecto de network, porque todos lo usaban. Entonces, si tú quieres pasar un archivo en Word, si tú quieres pasar un archivo a un colaborador, es más fácil que se lo pases a Word, porque todos tienen Microsoft Word, no, todos tienen Excel, todos usan lo mismo. A pesar de que era gratis, la gente siguió utilizando o seguía pagando por Word o Excel, ¿no? Y obviamente también por parte de lo mismo, porque pues tienes que capacitar a tu gente para utilizar otro. Digo, y con todo que era bastante similar, ¿no? Porque creo que entró un poco más esta ventaja competitiva. Ahora, otra forma en que se manifiesta esta ventaja competitiva es en los hábitos de compra. Esto pasa mucho con la Coca-Cola, ¿no? Tú ya estás acostumbrado a comprar cierto producto y quieres seguir comprando lo mismo, es decir, te vuelve un hábito, que esa es de las ventajas competitivas más poderosas que hay, porque están muy integradas en la persona. Y ese ejemplo lo vemos más claro, porque se hizo un ejemplo, se hizo una prueba a ciegas de qué producto sabía mejor, ¿no? De la Coca o de la Pepsi, y al final la mayoría de la gente decía que la Pepsi, sin saber que era Pepsi, sabía mejor, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú haces la misma prueba y le muestras a la gente cuál es cuál, dicen que sabe mejor la Coca, ¿no? Entonces, es ese hábito, esa cosa que tenemos tan integrada en nosotros de tantos años de mercadotecnia, tantos años de consumir el producto, que ya estamos acostumbrados o ya inclusive esperamos un mejor sabor, simplemente por la marca, ¿no? Entonces, es una ventaja competitiva muy fuerte y muy difícil de quitarle a un consumidor. ¿Se puede perder a largo plazo? Sí, pero es más complicado, ¿no? La tercera, que es un poco la que ya platicamos, son los efectos de red. Y simple y sencillamente, mientras más grande la red sea, mientras más grande sea la red, más beneficio hay para todos los participantes. Un ejemplo de esto es Uber. ¿Ok? Uber cuando era poco, si en Uber la red es pequeña, o sea, hay pocos participantes, no tiene tanto valor como si es grande. ¿A qué me refiero? Mientras más gente haya utilizando Uber, no repartidores, más choferes va a haber de Uber. Y eso se vuelve un ciclo virtuoso, ¿no? Porque si hay perdón, naturalmente, si hay más consumidores, esto atrae más vehículos, o sea, más choferes, que a su vez permite una capacidad de que haya todavía más consumidores, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un círculo virtuoso. Más o menos lo mismo pasa con Facebook. En palabras sencillas, ¿qué significa esta ventaja competitiva? Que mientras más gente lo use, es mejor para todos. Por ejemplo, Instagram, ¿no? Si solo yo usara Instagram, el valor sería cero, ¿no? Pero si 100 personas lo usan, bueno, tiene un valor todavía más alto. Ahora, si todas las personas lo usan, pues ya tiene todavía un valor más alto, ¿no? Porque inclusive tú como usuario, pues te conviene que haya más gente porque pues, no sé, postear fotos con ellos, platicar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, el valor de la red está completamente ligado a la cantidad de usuarios que tiene y mientras más usuarios haya en esa red, mejores para todos, ¿no? Repito, ejemplos claros de esto es Uber, también tenemos, por ejemplo, Airbnb, es un ejemplo claro, mientras más no es hoteles, pero mientras más casas para renta disponibles hayan, pues obviamente va a traer más usuarios y mientras más usuarios hayan, pues no va a haber tanta, o sea, a lo que me refiero es que si hay un desbalance que existen muchos usuarios y pocas casas, al fin y al cabo la gente va a terminar o construyendo casas para rentar o dando sus casas para rentar, no va a aumentar la oferta y al consumidor le conviene que haya más oferta porque tiene más capacidad de elegir, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un círculo virtuoso muy importante. Por eso estas empresas están dispuestas a perder dinero a corto plazo, porque al día de hoy tanto Airbnb está a punto de ser rentable, creo que este año fue rentable, pero por muy poquito. Pero esas empresas se pueden dar el lujo de perder dinero en los primeros 10, 15 años de operación porque están construyendo esta red, ¿no? Y una vez que ya tienen la red construida, ya en un segundo pueden monetizar esta red y ganar o sea, y tener un rendimiento muy importante, que fue lo que pasó con Facebook, ¿no? Facebook, pues al inicio, cuando estaba iniciando, pues no tenía ingresos, de hecho ni siquiera sabía de dónde podía sacar los ingresos, pero conforme fue creciendo la red y ya metió la parte de mercadotecnia, inmediatamente se hizo sumamente rentable, en el mismo caso con Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
vuelvo a lo mismo, que se pueden dar el lujo de en los primeros años perder dinero simplemente porque están construyendo una red todavía mejor. Otro ejemplo para dejarlo de más claro, Amazon. Mientras más vendedores haya, mejor para los consumidores. Mientras más consumidores haya, más vendedores van a haber, ¿no? Entonces es algo sumamente importante y es uno de las ventajas competitivas más fuertes, pero que más tardan en construirse, ¿no? Es decir, Amazon no se hizo el día de la mañana, tardó múltiples de años y múltiples de años que estuvo en pérdida. Mismo caso con Uber, que de hecho al día de hoy sigue en pérdida. Mismo caso con Airbnb, etcétera, ¿no? Finalmente hay una última ventaja competitiva, que es la ventaja de costos, ¿no? Esta ventaja simple y sencillamente significa que tú por alguna razón puedes producir algo a un costo menor que toda la competencia, ¿no? Y existen tres tipos. Esta es la ventaja competitiva menos fuerte, quiero aclararlo. De hecho, es la más débil. Existe el tipo por escala, es decir, obviamente si tú eres más grande, pues tus costos fijos los puedes distribuir entre más unidades y puedes dar un precio, tus costos van a ser más baratos, ¿no? Y puedes dar un precio inclusive más bajo para vender más, o puedes tener un precio igual que la competencia, pero como tus costos son más bajos, tener más rendimientos, etcétera, ¿no? El otro es por proceso, que básicamente está ligado al primero, ¿no? Que es decir, que tienes un proceso de producción que por alguna razón nadie te pueda copiar, que puede ser una patente o porque sea secreto, pero que te genere menores costos. Y finalmente, la tercera opción de esta ventaja de costos es por niche. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? Es que el mercado es tan pequeño que no aguanta a los competidores. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, no sé, si yo tengo una empresa de algo que el mercado es muy pequeño, si entra un competidor, nos vamos a morir los dos, básicamente. O sea, es decir, los dos vamos a terminar perdiendo dinero. Hasta que uno se salga y yo me vuelvo a quedar y voy a volver a ganar dinero y luego va a tratar otra competencia a entrar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta ventaja competitiva también es de las más débiles porque pues no te permite crecer, ¿no? Básicamente es, pues bueno, estoy en este mercado pequeño, no la puedo pasar a ningún otro lado, pero bueno, el mercado es mío, ¿no? Y muchas veces también pasa que el mercado es tan pequeño que ni siquiera le interesa a la competencia entrar, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Ni al caso, ¿no? Para ganar 2 pesos, mejor te lo dejo a ti ya. Entonces tú tienes un rendimiento un poco más alto, pero siempre va a estar limitado por el tamaño del mercado. Entonces tampoco es de las ventajas competitivas más llamativas. Ahora, vamos a seguir con las corrientes principales de la economía, ¿no? Básicamente existen dos corrientes, que es la de Keynes y la austriaca. La austriaca, aquí puse austriaca, no puse una persona porque la verdad es que hubieron bastantes ponentes o exponentes de esta teoría, que es Menger, Hayek, von Bauer y von Mises, ¿no? Que básicamente los cuatro son unos genios, la verdad, las cosas como son. Y esta teoría de Keynes fue la que se utilizó o la que ha utilizado Estados Unidos a partir de la depresión del 29. Según yo, la que sigo utilizando, la verdad es que, digo, no te lo dicen, pero está muy parecido. O sea, si lees la teoría de Keynes, es muy parecido a lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Básicamente, aquí algunas ideas importantes de Keynes contrastadas contra la austriaca, ¿no? Es decir, Keynes decía, una de las frases que decía es the animal spirits, ¿no? Que son los animales espirituales o los espíritus de los animales, que básicamente llamaba a esto, que es lo que escuchan los mercados, que a veces dicen bull or bear, que básicamente significa toro u oso, ¿no? Que es mercado de toros o mercados de osos, ¿no? Entonces, básicamente lo que Keynes decía es que existe esos espíritus animales que el ser humano genera en general como o sea, como una comunidad, como un mercado, y que es lo que provoca los boom y los bust, ¿no? Es decir, los auges y las depresiones la genera el ser humano simplemente por este hecho de los espíritus animales. De hecho, algo bastante interesante, por si quieren saber, se dice que los toros son los mercados alcistas porque el toro siempre va para adelante, ¿no? O sea, el toro cuando te va a taclear, pues se mueve para adelante, ¿no? Entonces, por eso se usa la cosa del toro, ¿no? Y el oso se usa porque un toro cuando defiende, golpea de arriba hacia abajo, ¿no? Sus manos, sus garras, mejor dicho, las hace de arriba hacia abajo, ¿no? Como estuviera rascando. Entonces, por eso se dice que es un mercado de osos, un mercado bajista. Digo, es nada más una curiosidad, pero está bastante interesante. Y lo que dice la teoría abstracta es, no son los espíritus animales, son los, los low interest, que básicamente es las tasas de interés bajas, ¿no? Que, para empezar, yo creo que todos ya saben más o menos por lo que han visto, pero la teoría abstracta es la más lógica y es la que más sentido tiene. Lo que se refiere a las tasas de interés bajas es que muchas veces los gobiernos, repito, como ya dijimos en varias ocasiones, los gobiernos se meten donde no deben. Y una de las cosas que no deben meterse es en las tasas de interés. Ellos controlan el mercado de tasas de interés.
Entonces, si ellos bajan las tasas de interés, lo que genera a largo plazo son mal investments, ¿no? Que ahora te lo vamos a hacer un poco más adelante con más detalle. Pero ¿a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si al día de hoy la tasa de interés, es decir, yo puedo conseguir dinero a un 4% y hacer un proyecto de inversión que me genere un 5%, pues lo voy a hacer porque es rentable. Ahora, pero si tú bajas esa tasa de interés a cero, básicamente cualquier proyecto que no pierda dinero va a ser rentable. Entonces es algo muy peligroso porque se provocan estos mal investments que sencillamente se traduce a inversiones de capital malas, por así decirlo, o donde se pierde el dinero, se destruye el capital, porque esa tasa de interés baja que genera el gobierno a largo plazo no es sostenible. Digo, sí puede ser sostenible si quieres tener un 10-20% de inflación, pero normalmente no. El segundo punto que dice es gastar, o sea, básicamente que el gobierno gaste dinero, ¿no? Que acá hay una falacia que mucha gente dice que es la de la ventana rota, ¿no? Que, lo que se dice es que si tú rompes una ventana, pues estás ayudando a la economía porque le vas a dar trabajo al reparador de ventanas. Pero realmente eso es una falacia, porque no estás viendo o sea, no estás viendo todo el contexto. ¿Qué pasa? En palabras sencillas, si yo tengo 50 pesos al día de hoy, ¿no? Y me rompes mi ventana y eso me cuesta 50 pesos repararla, pues ahí se va mi dinero. Ahora, si no rompes mi ventana, yo voy a utilizar esos 50 pesos para comprarme un traje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo al romper la ventana? Básicamente le estás traspasando el dinero que yo voy a gastar a la persona que hace el traje, al reparador de ventanas, ¿no? Entonces, en general, lo que decíamos, si no hay aumento de productividad, la economía no va a aumentar. ¿Qué es lo que dicen los astragos, no? El missing man, que básicamente es como que la persona perdida o la persona que no se toma en cuenta, que en este caso sería la persona que hace los trajes, ¿no? No piensan en eso, este, solo piensan a corto plazo o en un grupo en específico, no ven el panorama completo. La teoría de Keynes también dice que básicamente es centrar en el gobierno, es decir, que el gobierno debe de controlar esta parte, que el gobierno debe de ser el encargado de estimular la economía, mientras que los austríacos dicen no, los mercados solitos, mientras menos te metas mejor. Otras cosas que decía Keynes es saving is destruction, ¿no? Que básicamente se refiere a guardar dinero o ahorrar dinero es la destrucción de la economía, lo cual no es lo correcto, tampoco, pero aquí lo que dicen los astracos en contra es no, primero tenemos que ahorrar para invertir, ¿no? Y básicamente aquí la única diferencia que hay, o el único parámetro que quiero aclarar, es que si tú guardas tu dinero, no sé, debajo de tu cama, que ya el día de hoy nadie lo hace, sí, si estás destruyendo la economía o si estás este, empeorando la economía. Ahora, si tú guardas dinero en un banco, no es así, porque básicamente el banco está prestando tu dinero, lo está poniendo. Y sabes, tu banco nunca se queda fijo, está trabajando el capital. Entonces no existe la destrucción. La destrucción solo existe si yo literalmente agarro los billetes y los guardo debajo de mi colchón o los guardo en una caja fuerte, ¿no? Entonces ahí sí hay este tipo de destrucción. Normalmente, digo, usan las palabras de o sea, saving, investing de manera similar, pero en general, lo importante que hay que entender es que normalmente tu dinero va a estar invertido, al menos que literalmente tú lo guardes en algún lugar de manera física. Ahora sí sería destrucción, que es lo que decía Keynes, ¿no? Pero Keynes pensaba que cualquier tipo de guardar sería destrucción. De hecho, una de las cosas que recalcaba Keynes es de que in the long run, o sea, a largo plazo, we are all dead, no todos estamos muertos. Entonces, básicamente lo que quería fomentar Keynes era, todos, ¿sabes qué? Gasta todo el dinero, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que estar gastando, tienes que estar consumiendo para aumentar la economía, que esto es algo que hacen muchos Estados Unidos el día de hoy, pero que ya hemos visto que no necesariamente es la mejor opción, ¿no? En un mercado libre hay momentos en los que tienes que gastar, o sea, que vas a gastar para consumir tus necesidades, pero también hay momentos en los que tienes que ahorrar. En general, hablando de manera personal, pero también hablando de manera como grupo, ¿no? Otro ejemplo que es muy importante a considerar, más que nada recalcando pues este punto del intervencionismo que hace el gobierno ante la economía, es un ejemplo muy claro de una situación que pasó en Yellowstone en el 1988, que fue el mayor incendio de la historia. No creo que se quemaron, ahí está acá el dato, 3.213 kilómetros cuadrados, una cantidad brutal se perdió. Y luego se descubrió que una de las principales razones de que pasó esto es muy sencillo. Normalmente en un bosque siempre existen ciertos fuegos, ciertos incendios pequeños, o sea, no tan grandes, que son parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque esto nos sirve, o esto le sirve al ecosistema para, pues sí, para regenerar este balance,
estado de homeostasis que siempre está buscando, ¿no? Entonces se queman algunos árboles, pero a largo plazo es mejor para el ecosistema. Sin embargo, lo que se hizo en este parque fue que se evitaron completamente estos fuegos pequeños y obviamente terminó en un fuego todavía mucho más grande y más difícil de controlar porque los árboles que debieron de haber sido quemados no lo fueron, ¿no? Entonces esto creo que es una anécdota muy importante con respecto al intervencionismo, que es algo que pasa hoy mucho en la economía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La realidad es que por muy feo, sí, por muy malo que pueda sonar, es que las empresas se tienen que dejar, las empresas menos eficientes o más ineficientes, tienen que dejarse caer, ¿no? Es decir, no se puede salvar de la bancarrota a las empresas como se ha hecho en varias ocasiones, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchas empresas de vehículos y con muchas aerolíneas. ¿Qué pasa? Esto a largo plazo es peor. Por eso casi ninguna aerolínea es rentable, porque no existe este balance económico que debería haber, de que algunas aerolíneas sencillamente que estaban en bancarrota debieron de haber desaparecido, ¿no? Tanto como muchas otras empresas, muchos bancos igual que cerraron en el 2008. Entonces eso también es sumamente importante aclarar. Y otra cosa también importante es que nosotros, o más que nada el gobierno al día de hoy, se ha encargado de apagar estos fuegos pequeños, vamos a llamarle estas pequeñas recesiones que deberían de haber, y por eso vemos un ciclo diferente, ¿no? Regresando un poco al ciclo económico, lo que ha tratado de hacer los bancos centrales es alargar estos ciclos. Entonces vemos ciclos más largos, es decir, donde el periodo de expansión dura más y el periodo de auge dura más. Sin embargo, cuando llegan los periodos de recesión y depresión, son más pronunciados. Es decir, en lugar de tener un ciclo más o menos así, constante, tenemos un ciclo todavía más largo, pero que a su vez las caídas son todavía más fuertes, ¿no? O sea, como que magnificamos el ciclo con tal de minimizar los fuegos pequeños que serían estos, ¿no? Por así decirlo. Entonces es algo sumamente importante y es la razón principal por la cual en los últimos años, bueno, más bien en los últimos 100, 200 años, hemos visto en ciclos más pronunciados, pero con recesiones más fuertes, ¿no? Como la del 2008, como la que casi hubo, o la que hubo en su momento por la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer punto importante y el segundo es el de las empresas, ¿no? Si la empresa quiebra, no debería el gobierno meterse, debería dejar que la empresa quiebre. Obviamente esto va a generar dolor a corto plazo, perdón, pero al fin y al cabo va a generar un beneficio mayor a largo plazo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo del tema de la presentación de introducción. A veces es más importante acceder o tomar ese pequeño dolor a largo plazo, perdón, a corto plazo, con tal de tener un mayor beneficio a largo plazo, que es lo que estamos buscando al fin y al cabo, a lo que todos nos importa aún más, ¿no? Entonces, esa es una anécdota muy importante para que se entienda un poco mejor el contexto y qué es lo que pasa cuando el gobierno trata de controlar el ciclo económico y de salvar empresas que deberían de no ser salvadas, ¿no? Y finalmente vamos a terminar, ahora sí, con una historia de tres emprendedores para explicar más o menos cómo funciona la economía, ¿no? Aquí tenemos a tres personitas que se llaman Juan, Pedro y Luis. Juan tiene una granja, ¿ok? Y Pedro tiene una flauta mágica, ¿no? Entonces, por esto, sus cultivos son más productivos que lo normal, ¿no? Entonces, eso es importante. En esta historia, en esta anécdota, la flauta mágica es el equivalente a una ventaja competitiva que tiene Juan, que nadie puede copiar, porque al fin y al cabo es una flauta mágica, ¿no? Entonces, por eso sus cultivos son más productivos que los de las demás personas. Por otra parte, Pedro tiene igual una granja, pero él no tiene nada en especial ni nada malo, ¿no? Sus cultivos son normales. Y finalmente tenemos a Luis, que tiene una granja igual, pero no le interesa mucho, no le dedica el tiempo y el trabajo necesario, entonces sus cultivos son peores de lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una economía en armonía con mercado libre? Lo que va a terminar pasando es que Juan va a tener obviamente un retorno mayor al costo del capital. ¿Qué es el costo de capital? Es lo que tú tienes que pagar por acceder al capital. Vamos a poner un ejemplo muy burdo y muy sencillo. Más adelante lo vamos a ver este, más elaborado. Pero un ejemplo muy burdo es lo que siempre decimos. No vamos a suponer que tienes acceso a un crédito con un costo de capital del 5%. Es decir, vas a pagar el 5% de interés de manera anual. Si tú puedes hacer un proyecto de inversión que tenga un 10 o un 15% de rendimiento, pues toda esa ganancia te la estás llevando tú. Entonces estás generando un rendimiento económico real, ¿no? Que es lo que está haciendo Juan en este caso. Sin embargo, Pedro, como no tiene ninguna ventaja competitiva, ¿qué es lo que pasa en una economía normal? La competencia al fin y al cabo se va a meter hasta que, simple y sencillamente, el retorno de la inversión
sea, digo estas siglas, luego lo vamos a hacer más en detalle, pero sea exactamente igual al WACC. El ROI sea igual al WACC, que básicamente en palabras sencillas significa que el costo de capital sea igual al retorno de inversión. Así de sencillo. ¿Por qué? Por la sana competencia y todo. No hay como dicen los economistas, no hay un free lunch, ¿no? Que es como una comida gratis, ¿no? Pero finalmente tenemos a Luis. Luis tiene una granja, como ya dijimos, pero su ROI es menor que el WACC, por lo que ya comentamos. Entonces, ¿qué va a hacer Luis si es una persona normal? Básicamente, con su sentido común. A Luis le van a decir, ¿sabes qué, Luis? Tú tienes dos opciones. O trabajas en tu granja que tienes ahorita, que te estás manteniendo, que te cuesta, tal vez no todo el trabajo que estás dedicando, pero te cuesta al fin y al cabo trabajo, y tienes un rendimiento, no sé, de un 4%, pero el banco te está pidiendo, o tú estás pagando al banco un 5%. Entonces, básicamente estás perdiendo dinero, estás destruyendo capital, que es lo que hacen muchas empresas. Entonces, si Luis es una persona racional, lo que va a hacer es, va a decir, es que tengo esta opción, por otra parte, de prestar el dinero a, no sé, al banco, vamos a suponer, para dejarlo más sencillo de entender, y tener un 5% de rendimiento. Es decir, a mí me conviene al día de hoy vender mi terreno, vender mi granja y meter ese dinero en el banco y tener mi rendimiento del 5%, porque al día de hoy este tiene un rendimiento del 4% y me está costando el 5%, ¿no? Estoy perdiendo dinero. Entonces, ¿quién se lo va a comprar? Pues se lo va a comprar los Juanes de la economía, ¿no? Los que tengan una ventaja competitiva, porque ellos van a decir, a pesar de que la granja para Luis no es rentable, yo la puedo volver rentable porque tengo mi flauta mágica, ¿no? Entonces le va a comprar Juan a Luis su granja y Juan va a tender a expandirse hasta tener, obviamente, gran parte de las granjas. Sin embargo, aquí es donde va a pasar algo muy importante. Conforme Juan se va expandiendo, a lo mejor su flauta mágica ya no tiene tanto alcance y lo que va a terminar pasando es que cada proyecto o cada granja que compre, el de extra, su retorno de la inversión va a ir bajando, ¿no? Va a tender a bajar. O sea, si vemos en una gráfica del ROI, el ROI va a estar así, tendiendo a bajar con el paso de los años y conforme crece, hasta un punto llegar al WACC, ¿no? Es decir, hasta convertirse como Pedro, que va a tener un rendimiento, ya no va a tener ventaja competitiva y va a tener un rendimiento igual. ¿Por qué? Porque si Luis pudiese, perdón, si Juan pudiese seguir utilizando su flauta mágica y seguir teniendo todo lo que compre un rendimiento mayor al costo de capital, pues va a llegar un momento que va a comprar todas las granjas y se va a volver toda la economía, ¿no? Y eso literalmente no puede pasar, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Es más o menos entender cómo funciona la economía y cómo funcionarían también las etapas de la economía en esta ciudad imaginaria de Juan, Pedro y Luis. Es importante entenderlo. En un ambiente natural, es decir, donde el gobierno no juega papel, lo que pasaría es que las tasas de interés, que en este caso lo vamos a igualar al costo del capital, va a llegar a un punto en el que por X o Y razón, la gente ya no va a querer o va a consumir menos. Vamos a suponer que es una granja de tomates. La gente va a consumir menos tomate y va a empezar a guardar parte de ese dinero que antes consumía en tomate e invertirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente va a haber más dinero disponible para invertir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mayor oferta? Va a bajar el WACC y la tasa de interés va a bajar, ¿ok? La tasa baja cuando la gente empieza a guardar más y a consumir menos en un mercado normal, en un mercado libre, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar también por parte de estos productores? Pues al bajar también, como están consumiendo la gente menos tomate, va a haber una presión en general de que la demanda va a ser menor y van a ser menos rentables. Específicamente, los más ineficientes pues van a terminar quebrando o van a seguir operando con pérdidas o van a terminar vendiendo sus activos a otras personas, ¿no? Entonces eso es lo que pasaría en un ambiente tradicional y obviamente a su vez se compensa porque también va a tener acceso a menores tasas, pero se mantiene el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno dice, no, sabes que yo voy a bajar la tasa de interés de manera antinatural porque yo la controlo, yo tengo todo el poder? Pues lo que pasa es que al bajar las tasas de interés, pero las ventas mantenerse iguales o inclusive subir porque no existe ese proceso natural de que la gente está consumiendo menos y está invirtiendo más, o sea, guardando más su dinero, sino sencillamente está bajando la tasa de interés de manera artificial. Lo que va a pasar en este caso es que todos estos se van a volver rentables. O sea, obviamente Juan más, Pedro más y Luis todavía más.
perdón, o sea, todos igual todos van a volver rentables. ¿Por qué? Porque hace cuenta, habíamos dicho el caso de Luis de que tenía un rendimiento del 4% y un costo de capital del 5%. Si el costo de capital lo va el gobierno a base a un 3% y sigue teniendo Luis su rendimiento del 4%, pues se va a volver rentable y ya no va a tener necesidad de vender o de declararse bancarrota o lo que fuese, ¿no? Entonces, es lo que dicen, cuando bajan las tasas de interés de manera artificial, como lo hace el gobierno, sube a todos, ¿no? O sea, todas las empresas son mejores automáticamente por lo mismo, porque es un proceso antinatural. Sin embargo, a su vez, esto fomenta en lo que son los mal investments. ¿Por qué? Porque Luis se va a sentir más rico porque pues está produciendo más, está generando más rendimientos y va a empezar a gastar más, a lo mejor va a adquirir una casa, va a adquirir deuda, etcétera. Y como sabemos que las tasas de interés artificiales no pueden mantenerse por siempre, va a llegar a un punto en el que el gobierno se va a ver obligado a subir las tasas, que es lo que está pasando hoy en día por la inflación, y esto va a hacer que los productores como Luis, que nunca realmente fueron rentables, y les subas otra vez su costo de capital, vuelvan a ser no rentables y se tengan que vender sus activos o declararse en quiebra. Inclusive puede afectar a Pedro, suponiendo que Pedro también pensó que tenía utilidades que no realmente no estaba teniendo, sino que estaban generando de manera artificial. Entonces esto va a generar, obviamente, pues que varias empresas se dediquen, o sea, perdón, se declaren en quiebra o tengan que vender sus activos, que es más o menos lo que estamos viendo al día de hoy. Conforme están subiendo las tasas de interés de los gobiernos, vemos que muchas empresas han cambiado en su chip porque dicen, si no, no puedo aguantar. Por ponerte un ejemplo, el ejemplo de Peloton, que ya habíamos analizado un poco la empresa y vimos que no convenía invertir, nos damos cuenta que cómo ha cambiado conforme han estado subiendo las tasas, lo que dicen los directivos ha cambiado al 100% y básicamente se están dedicando a tratar de ser más rentables. ¿Por qué? Porque les va a subir su costo de capital, ya no tienen acceso a capital tan barato, van a tener que acceder a capital todavía más caro y obviamente esto pone en peligro la existencia en general de la empresa. ¿Cómo se va una empresa? Una empresa que no es rentable termina yéndose de dos maneras, es decir, o Luis, vamos a suponer que Luis es esta empresa, Luis puede vender sus terrenos a otras empresas que les pueda servir, en este caso sería Juan, o puede sencillamente declararse en bancarrota, ¿no? Que es lo que pasa con bastantes empresas. Y entonces esa es la importancia, o es el detalle, o es la cosa negativa, si lo quieren ver así, de que el gobierno controle estas tasas de manera artificial. Si se dieran tasas de manera natural, no tendríamos estos ciclos económicos tan abruptos. Y pónganselo así, piénselo así, al fin y al cabo el costo del capital es como si fuera el costo de un tomate. Es decir, al día de hoy el mercado lo debería de controlar, mismo caso que se debería hacer con las tasas de interés. Sin embargo, como sabemos, es el único precio, o sea, de los únicos precios que el gobierno controla al 100%, y obviamente esto trae beneficios, perdón, en consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? A lo mejor beneficios a corto plazo, porque volvemos a lo mismo, al momento que bajan las interés, todas las empresas se vuelven rentables, prácticamente nadie está perdiendo dinero, pero una vez que cambia la temática y tienen que subir las tasas de interés por la inflación que ya crearon ellos, pues esto es lo que pasa. Y otro punto importante que nada más quiero aclarar es, y me dicen, pero ¿por qué cuando bajan el estrés, bajan las tasas de interés, creas inflación? Que también creo que es un detalle muy importante. Vamos a volver a este caso. El gobierno no puede decir, o sea, no mágicamente dice voy a bajar las tasas de interés. Lo que el gobierno hace para bajar las tasas de interés es imprimir más dinero y lo pone disponible para invertir. Entonces, o sea, lo pone disponible como capital. Por eso, volvemos a la misma ley de oferta y demanda. Este capital, que normalmente se generaría porque la gente está comprando menos y guardando más, se genera porque el gobierno imprime más dinero para que haya disponible, y así, como hay más capital disponible, las tasas de interés por ende bajan. ¿Ok? Eso es en resumen lo que pasa. Ahora, obviamente, esto genera inflación porque ya lo platicamos, hay más dinero en general en circulación y eso hace que el valor de tu peso o de tu dólar o de lo que sea baje en comparación de los otros. Pero bueno, eso es todo, creo que eso es todo. Sí, eso es todo por el video de hoy. Sé que estuvo un poco largo, pero ahora está bastante interesante toda esta parte económica y siento que es muy importante que la comprendan, al menos los conceptos básicos, para luego poder entender un poco más, ya más a detalle, a la parte de inversiones, ¿no? O sea, es decir, la parte de ventaja competitiva es sumamente importante. Entender cómo funciona la competencia, cómo funciona la inflación, las tasas de interés es sumamente importante para comprender en general, para comprender
y invertir mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo nos damos cuenta que a largo plazo básicamente es muy difícil que una empresa dure más de cierto determinado de tiempo, ¿no? Todas las empresas al fin y al cabo van a perder su ventaja competitiva, van a ser, este, van a ser desplazadas por otras mejores empresas y pues bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Así funciona el capitalismo. Eh, es dolor a corto plazo, sí, es dolor para algunos grupos, sí, porque muchos emprendedores lamentablemente este, quieran y pierdan todo su dinero, pero es beneficio a largo plazo para todos, en general como comunidad y como ser humano. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo.